El sol de la tarde caía oblicuo sobre la hacienda Figueroa, cuando Soledad Peralta entendió, por fin, que las batallas más importantes no se ganan levantando la voz. Don Braulio Montenegro llevaba puesto su mejor sombrero y su peor sonrisa. Estaba plantado en el centro del patio de tierra, con los pulgares metidos en el cinturón y los ojos moviéndose de un lado al otro, como los de un hombre que ya considera suyo lo que todavía no ha comprado. La tierra, la casa y lo que venga con ellas, dijo, dejando la última parte suspendida en el aire como si fuera un favor. Soledad no se movió. Tenía las manos entrelazadas frente a ella, la espalda recta y una expresión en el rostro que no era rabia ni miedo. Era algo más peligroso que ambas cosas. Era claridad. Detrás de ella, a 3 pasos, Leandro Figueroa no dijo nada. Ese silencio era la cosa más aterradora del patio entero. No el hombre con sombrero. No la amenaza envuelta en pesos y documentos. Era él, quieto, los brazos cruzados, la mandíbula apretada, y el hecho de que Soledad todavía no sabía de qué lado iba a caer. 3 meses. Habían bastado 3 meses para que su vida entera dependiera del silencio de un hombre al que, cuando llegó, ni siquiera quiso mirar a los ojos. Pero para entender cómo había llegado hasta ese patio, había que volver al principio. Al día en que todo empezó a deshacerse, con una sola frase dicha en voz dulce. «Es una oportunidad, Soledad. No seas ingrata». Eugenia Castillo tenía la virtud de decir las cosas más crueles con la entonación de quien ofrece un regalo. Estaba sentada a la cabecera de la mesa que había sido del padre de Soledad, en la casa que había sido del padre de Soledad, y doblaba un papel con la paciencia de alguien que ya ha tomado la decisión por todos. Una casa bien administrada, en las afueras del pueblo. Necesitan a alguien de confianza para llevar el orden. Hizo una pausa calculada. Tu padre dejó deudas, niña. Esto es lo menos que puedes hacer. Soledad tenía 23 años y llevaba 8 meses mirando cómo Eugenia borraba, pieza por pieza, todo rastro de su padre de aquella casa. El retrato, los libros, el sillón de cuero junto a la ventana. Cada cosa que desaparecía se llevaba un poco del aire respirable del lugar. En el umbral de la cocina, Gervasio, el hermano de Eugenia, un hombre que olía a tabaco barato y a negocios peores, observaba con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «El señor Figueroa es un hombre justo», dijo él. «Te pagarán bien». Mentira. Soledad no lo supo en ese momento. Lo supo después, cuando la carreta que la llevaba ya llevaba 2 horas de camino entre cerros pelados y el olor a tierra seca se había metido en su ropa. Lo supo cuando el papel que Gervasio le puso en la mano, para que tengas tus condiciones por escrito, para tu tranquilidad, se arrugó entre sus dedos sin que ella lo hubiera abierto todavía. Lo abrió cuando las primeras luces de la hacienda Figueroa aparecieron en la distancia. Una mancha amarilla y firme contra el cielo que empezaba a ponerse violeta. Leyó la primera línea, después la segunda, y el mundo, por un instante, dejó de hacer ruido. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Tú qué harías en el lugar de Soledad? Acabas de leer algo que ella no esperaba encontrar en ese papel. ¿Te quedarías? ¿Huirías? ¿O harías exactamente lo que nadie esperaría de ti? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer cada una. Y si quieres descubrir qué dice ese contrato y qué hace Soledad cuando se lo planta en la cara a Leandro, suscríbete ahora y activa la campana, porque esta historia recién está comenzando. El padre de Soledad había sido un hombre de pocas palabras y muchas manos. Manos que sabían arreglar una bisagra rota, sembrar en temporada seca, escribir cartas con una caligrafía que avergonzaba a los maestros del pueblo. Se llamaba Rodrigo Peralta.
y había vivido 48 años con la convicción tranquila de que un hombre honesto no necesita levantar la voz para que lo respeten. Murió un martes de marzo, sin anunciarse, sin drama. El corazón, dijo el médico. Soledad no estuvo de acuerdo con esa explicación. Su padre tenía el corazón más resistente que conocía, pero no había con quién discutirlo. Lo que sí llegó con drama fue Eugenia. Nadie en el pueblo supo bien cuándo había empezado el noviazgo. Apareció en la vida de Rodrigo como aparecen ciertas cosas en los momentos de debilidad, despacio, con perfume, con una voz que sabía cuándo ser suave. Se casaron antes de que Soledad tuviera tiempo de procesar el duelo. Y cuando Rodrigo murió, Eugenia ya era legalmente la dueña de todo lo que él había construido. En los 8 meses que siguieron, Soledad aprendió que hay 2 clases de crueldad: la que te golpea y la que te va borrando. Eugenia practicaba la segunda con una dedicación casi artesanal. No la insultaba, no le gritaba. Simplemente la hacía sentir prescindible en cada conversación, invisible en cada decisión, y culpable de una deuda que Soledad nunca había visto documentada ni firmada. «Tu padre», le dijo Eugenia una noche con la voz de quien revela una vergüenza que preferiría callar, «tomó dinero prestado. Dinero que usó para cosas que tú no necesitas saber. Lo que sí necesitas saber es que ese dinero tiene que volver». Soledad le pidió los papeles. Eugenia dijo que estaban en manos de su hermano. Gervasio llegó 3 días después. Era un hombre que se movía como si siempre estuviera a punto de irse, pero nunca se iba. Delgado, con un bigote que no terminaba de crecer y unos ojos que calculaban antes de que la boca hablara. Trajo consigo una carpeta de cuero, un sombrero que dejó sobre la mesa de Rodrigo sin pedir permiso, y la historia más elaborada que Soledad había escuchado en su vida. Según Gervasio, su padre había contraído una deuda de honor con la familia Figueroa, una familia de hacendados al norte del pueblo. Una deuda antigua, discreta, que Rodrigo había prometido saldar de una forma u otra. El señor Figueroa padre había muerto. Ahora el hijo administraba las tierras. Y la deuda, según Gervasio, podía liquidarse de una manera sencilla. Soledad trabajaría en la hacienda como gobernanta durante el tiempo que fuera necesario. Un puesto honrado, bien pagado, con habitación y comida incluidas. «Es lo correcto», dijo Gervasio, con la misma entonación que usaba Eugenia para las cosas que no eran correctas en absoluto. Soledad miró el papel. Vio su nombre escrito con una tinta que ya estaba seca. Vio la firma de Gervasio abajo. No vio la suya. Eso tendría que haberla detenido. Pero tenía 23 años, vivía en una casa que ya no era suya, rodeada de paredes que olían a la ausencia de su padre, y algo dentro de ella, algún resto de orgullo que Eugenia no había conseguido borrar todavía, prefirió irse antes que quedarse a seguir siendo invisible. Así que metió sus cosas en una mala de cuero marrón que había sido de su padre. 3 vestidos, un rebozo, el libro de oraciones de su madre, que no era de su madre, sino de su abuela, pero que alguien tenía que guardar, y una carta que no iba dirigida a nadie, que escribió la noche anterior y que nunca terminó. La carreta que Gervasio consiguió olía a madera mojada y a animal cansado. El hombre que conducía no habló en todo el camino, lo cual a Soledad no le molestó. Había crecido con un padre silencioso y había aprendido a escuchar otras cosas. El viento entre los pastizales, el cambio de temperatura cuando la carreta subía hacia los cerros del norte, el color del cielo volviéndose más abierto, más alto, como si la tierra fuera creciendo conforme se alejaban del pueblo. Fue en ese tramo, con el último rastro de lo conocido ya invisible detrás de ella, cuando abrió el papel de Gervasio. Lo leyó despacio. Primera línea, segunda línea, tercera.
No era un contrato de gobernanta, era un contrato de servidumbre. Su nombre figuraba como bien entregado en compensación de deuda, con una fecha de duración abierta, sin salario estipulado, con la firma de Gervasio como representante legal de la familia Peralta, un título que Gervasio jamás había tenido ni le habían dado. Soledad dobló el papel. Lo guardó dentro del libro de oraciones de su abuela y levantó la vista hacia las primeras luces de la hacienda Figueroa, que aparecían en la distancia como una mancha firme y amarilla contra el cielo violeta. Sintió muchas cosas en ese momento. Miedo, sí, pero debajo del miedo, más profundo, más quieto, algo que se parecía peligrosamente a una decisión. La hacienda Figueroa era más grande de lo que Soledad había imaginado, y estaba en peores condiciones de lo que cualquier hombre orgulloso admitiría. Lo primero que notó fue la cerca del frente, 3 tablones flojos que alguien había intentado reparar con alambre y esperanza. Lo segundo fue el jardín, o lo que alguna vez había sido un jardín, convertido en un terreno de pasto crecido y macetas volcadas. Lo tercero fue el silencio. No el silencio tranquilo del campo abierto, sino el silencio tenso de un lugar donde la gente trabaja con la cabeza gacha y sin ganas de hacer preguntas. La carreta se detuvo frente a la entrada principal. El hombre que conducía bajó el equipaje de Soledad, la mala de cuero y nada más, y se marchó sin decir una palabra, como si entregara un paquete y no una persona. Soledad se quedó de pie en el polvo, con la mala en la mano y el libro de oraciones presionado contra su costado, dentro del bolsillo del delantal. Fue entonces cuando apareció Benjamín. Era un hombre viejo en los huesos, pero no en los ojos. Caminaba con una lentitud que no era pereza, sino costumbre. La costumbre de alguien que lleva décadas midiendo cada paso sobre tierra, que conoce mejor que su propia cara. Tenía el sombrero tan desgastado que ya no era sombrero, sino costumbre también, y una expresión que Soledad no esperaba encontrar en ese lugar. Amabilidad sin condiciones. «Usted debe ser la señorita Peralta», dijo, y se quitó el sombrero con una inclinación que tenía más dignidad que todos los protocolos de Eugenia juntos. «Soledad», corrigió ella, porque si iba a estar en ese lugar, prefería que al menos su nombre fuera el correcto. Benjamín asintió como si eso le pareciera lo más sensato del mundo. «Benjamín, capataz, bienvenida». Hizo una pausa y miró hacia la casa con algo que podía ser disculpa o advertencia, o las dos cosas. «El patrón la recibirá adentro». El patrón estaba de espaldas cuando Soledad entró al despacho. Estaba inclinado sobre una mesa cubierta de papeles, con una pluma en la mano y el ceño tan fruncido que parecía llevar así desde antes de nacer. Era joven, más joven de lo que Soledad había calculado, con los hombros anchos de quien trabaja con las manos, pero la ropa de quien prefiere que no se note. Llevaba las mangas de la camisa enrolladas hasta el codo y el cabello oscuro ligeramente revuelto, como si hubiera pasado los últimos 20 minutos pasándose los dedos por él. No se dio la vuelta de inmediato. Soledad esperó 5 segundos, luego otros 5, luego decidió que no tenía ninguna razón para contar más. «Buenas tardes», dijo con una claridad que no era agresión, pero tampoco era ruego. Leandro Figueroa se dio la vuelta. La miró de arriba abajo con la velocidad y la impersonalidad de alguien revisando una lista de inventario, y Soledad tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no cruzar los brazos. «Llegó tarde», dijo él. «La carreta salió a la hora que salió», respondió ella. Una pausa breve. Él volvió a mirarla, esta vez con algo diferente en los ojos. No irritación exactamente, sino la expresión de alguien que esperaba una respuesta distinta y no sabe bien qué hacer con la que recibió.
Hay reglas en esta casa, continuó Leandro, dejando la pluma sobre la mesa y cruzando los brazos. El desayuno se sirve a las 6, la limpieza antes del mediodía, las comidas a sus horas. No se reciben visitas, no se interfiere en los asuntos de la hacienda. «Entendido», dijo Soledad. «Bien, una cosa más». Leandro levantó una ceja. Soledad sacó el papel del bolsillo. Lo desdobló con cuidado, como si le importara conservarlo en buen estado, y lo colocó sobre la mesa de él, encima de sus papeles, encima de su pluma, encima de todo lo que estaba haciendo, con una calma que en ese momento valía más que cualquier grito. «Esto», dijo, «no es lo que me ofrecieron». Leandro miró el papel. Lo leyó, y en su rostro ocurrió algo interesante. No apareció la culpa, sino la sorpresa genuina de alguien que también está leyendo algo por primera vez. Frunció el ceño de una manera diferente. ¿Quién le dio esto? Gervasio, el hombre que firmó como representante de mi familia con un título que nunca le dieron. Leandro leyó de nuevo. Sus dedos tamborilaron una vez sobre la mesa, solo una vez, antes de detenerse. Levantó la vista hacia Soledad con una expresión que ella no supo clasificar del todo. Era parte incomodidad, parte cálculo, y una fracción pequeña pero visible de algo que se parecía al respeto, aunque él claramente no tenía ninguna intención de mostrarlo. «El trato fue con Gervasio», dijo al fin. «Los detalles del arreglo no son de mi incumbencia. Los detalles de mi nombre en un documento sí son de la mía», respondió Soledad. Silencio. Afuera, el viento movió algo de metal contra la cerca. Un gallo cantó fuera de hora, como si también estuviera esperando a ver qué pasaba. Leandro recogió el papel, lo dobló y lo guardó en el cajón de la mesa con una lentitud que Soledad leyó correctamente. Estaba ganando tiempo. «Puede quedarse esta noche», dijo. «Mañana vemos». «Voy a quedarme más que esta noche», dijo Soledad, y su voz no tenía desafío sino algo más inconveniente todavía. Certeza. «Pero no como dice ese papel. Voy a trabajar, a cobrar lo justo, y a irme cuando yo decida irme. No cuando usted lo decida, no cuando Gervasio lo decida. Yo». Leandro Figueroa la miró durante un momento que se estiró lo suficiente para volverse incómodo. «Es bastante», dijo él, «para alguien que acaba de llegar». «Es exactamente lo necesario», respondió ella, «para alguien que leyó el contrato». Benjamín, que había permanecido en el umbral de la puerta durante toda la conversación sin que ninguno de los dos lo hubiera notado, se giró en silencio hacia el pasillo y escondió algo que, si alguien hubiera estado mirando, habría parecido una sonrisa. A la mañana siguiente, Leandro Figueroa se despertó con la decisión tomada de dejar las cosas claras desde temprano. Bajó al comedor a las 6 en punto, como era su costumbre, como era su regla, y encontró la mesa ya puesta. Café recién hecho, pan de la noche anterior cortado en rebanadas uniformes, y un pequeño plato con higos que alguien había recogido del árbol del fondo, ese que llevaba 3 temporadas produciendo fruta que nadie molestaba en cosechar. Soledad estaba de espaldas junto al fogón, con el rebozo enrollado en la cintura como delantal improvisado, sin voltear cuando él entró. Leandro miró los higos, miró el café, miró la espalda de Soledad. Se sentó sin decir nada. Eso no era parte del plan. El plan, si es que merecía ese nombre, era simple. Establecer desde el primer día quién tomaba las decisiones en la hacienda Figueroa. Leandro había heredado las tierras a los 21 años, cuando su padre murió dejando deudas discretas y peones que lo miraban con la paciencia condescendiente de quien espera a ver cuánto dura el muchacho. 3 años después, el muchacho seguía ahí, pero la paciencia condescendiente también. Lo que Leandro necesitaba era orden, estructura.
Que las cosas se hicieran como él decía, cuando él lo decía, sin discusiones ni higos sorpresa en la mesa. Soledad Peralta llevaba menos de 12 horas en la hacienda y ya había reorganizado el orden de las ollas en la cocina. ¿Por qué están así?, le preguntó él esa mañana, señalando el estante donde las ollas, que antes vivían apiladas por tamaño, ahora estaban distribuidas por frecuencia de uso, según un sistema que Leandro no entendía, pero que, visualmente, tenía una lógica irritante. «Porque así se llega más rápido a la que se necesita», respondió Soledad, sin mirarlo. «Estaban bien antes. Estaban cómodas para quien las guardaba, no para quien las usa». Leandro abrió la boca, la cerró. Se fue al establo. A media mañana fue al gallinero a verificar que Soledad estuviera haciendo la tarea que él le había asignado: recolectar huevos, una tarea sencilla, sin margen para reorganizar nada, y encontró a 3 de sus peones apoyados en la cerca exterior, escuchando con una atención que no le dedicaban ni a las instrucciones de siembra. Soledad estaba adentro del gallinero, recogiendo huevos con una mano y hablando con la otra, con la fluidez natural de alguien que no sabe que está cautivando a nadie. «El truco es no ir directo al nido», estaba diciendo. «Si entras rápido, se asustan y dejan de poner bien. Hay que dejarlas acostumbrarse a tu presencia primero». Como con las personas. Uno de los peones, un muchacho joven llamado Ireneo, que en 3 años no había dicho 4 palabras seguidas frente a Leandro, soltó una carcajada breve y genuina. Leandro se quedó en el borde del camino, sin entrar. «No tienen trabajo», dijo, con una sequedad que dispersó a los 3 hombres de inmediato. Soledad salió del gallinero con la cesta de huevos en el brazo y lo miró con una expresión perfectamente neutral. «Los distraje yo», dijo. «Si hay alguna falta, es mía». «No hay ninguna falta», respondió Leandro, porque no la había y no podía inventarla. «Entonces, ¿necesita algo?» Pausa. «No». «Bien». Y se fue hacia la cocina con la cesta, dejando a Leandro plantado en el camino con la incómoda sensación de que había salido a establecer algo y no recordaba bien qué era. A la hora del almuerzo, los peones comieron mejor que cualquier día de la semana anterior. No era un asunto de ingredientes. Soledad había trabajado con lo mismo que había en la despensa, sino de tiempo y atención. La sopa tenía hierbabuena. El frijol estaba bien sazonado. El pan, recalentado con un trapo húmedo encima, había recuperado algo de su textura original. Benjamín, que se sentó al extremo de la mesa con su plato y su silencio habitual, miró el guiso un momento antes de comer, con la expresión meditativa de alguien que está llegando a una conclusión importante. Leandro comió sin comentarios. Eso tampoco era parte del plan. La parte del plan que menos salió bien ocurrió a media tarde. Leandro estaba revisando el registro de gastos en el despacho cuando escuchó, desde el patio, una melodía. No era un canto exactamente. Era algo más pequeño, más descuidado, como una canción que se le escapa a alguien que no sabe que está cantando. Una voz baja, ligeramente áspera en los bordes, que subía y bajaba con la naturalidad de quien no tiene audiencia. Se levantó con la intención de cerrar la ventana. Se quedó de pie junto a ella durante 4 minutos, sin cerrar nada. Soledad estaba en el patio trasero, tendiendo ropa en la cuerda, con una eficiencia metódica que no interrumpía la canción para nada. El sol de la tarde le caía de costado, alargando su sombra sobre el suelo de tierra. No sabía que él la estaba mirando. Esa certeza, curiosamente, hizo la escena más difícil de interrumpir. Leandro cerró la ventana. Se sentó. Abrió de nuevo el registro de gastos y leyó la misma línea 3 veces, sin retener ninguna. Esa noche, antes de apagar el candil, Benjamín golpeó el marco de la puerta del despacho.
¿Algo más, patrón? No. El viejo hizo ademán de irse. Luego se detuvo, como si recordara algo de poca importancia. La señorita Peralta arregló la bisagra del granero, dijo. La que lleva rota desde enero. Leandro no levantó la vista de los papeles. ¿Con qué? Con un clavo y una piedra plana. Pausa. Yo tampoco sé cómo. Silencio. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, patrón. Los pasos del viejo se alejaron por el corredor, y en algún punto de ese alejamiento, Leandro estaba casi seguro, volvió a escuchar algo que no era tos ni carraspeo. Era, definitivamente, una sonrisa. Pasaron 2 semanas, y la hacienda Figueroa empezó a cambiar de una manera que Leandro no supo identificar de inmediato. Porque no fue un cambio grande, sino muchos cambios pequeños, acumulándose en silencio como el agua que sube despacio. Primero fue el gallinero. La producción de huevos aumentó sin que nadie modificara la alimentación. Soledad simplemente dejó de asustarlas. Luego fue la despensa, reorganizada con una lógica que Leandro seguía sin entender completamente, pero que en la práctica significaba que ya no se compraba lo que ya había, ni se dejaba vencer lo que podía usarse. Después fueron los peones. No era que trabajaran más, era que trabajaban diferente, con menos tiempo muerto entre una tarea y la siguiente, como si alguien hubiera aceitado un mecanismo que llevaba años chirriando. Leandro los observaba durante las mañanas y no podía señalar exactamente qué había cambiado. Fue Ireneo quien, sin darse cuenta, lo reveló todo. Un mediodía, de camino al almuerzo, el muchacho dijo: «La señorita Soledad dice que si terminamos el lindero norte antes del jueves, el viernes podemos salir temprano». Leandro no había dado esa instrucción. Soledad tampoco tenía autoridad para darla, y sin embargo, el lindero norte quedó terminado el miércoles. El momento en que Leandro decidió hablar del asunto llegó una tarde en que encontró a Soledad en el huerto trasero, arrodillada en la tierra, trasplantando matas de tomate con una concentración que hacía que el mundo exterior pareciera un rumor lejano. «Ese huerto no está en sus responsabilidades», dijo él de pie a 2 metros, con los brazos cruzados. «No», confirmó Soledad sin levantar la vista. «Entonces, ¿qué hace?» «Trasplantar tomates». Pausa. «Eso ya lo veo». Entonces ya tiene su respuesta. Plantó la última mata, dio 2 palmadas en la tierra para asentarla y se puso de pie limpiándose las manos en el delantal. Entonces sí lo miró. Estaban naciendo en el lugar equivocado. Aquí les da más sol en la mañana. En 3 semanas va a tener tomates. Leandro miró el huerto, miró a Soledad, tomó aire. «No me gusta que se tomen decisiones en esta hacienda sin consultarme». «¿Quiere que le consulte también las gallinas?» Silencio breve. «Me refiero a los peones». Soledad inclinó ligeramente la cabeza, con la expresión paciente de alguien que está dispuesta a escuchar, aunque ya sepa lo que viene. «Les ayudé a organizar el orden de las tareas», dijo. «Nada que usted no pudiera haber hecho». «Pero no lo hice yo». «No». Una pausa corta, sin malicia. «¿Le molesta que esté hecho o le molesta que no lo hiciera usted?» Leandro abrió la boca. La información llegó antes que la respuesta. Cerró la boca. Soledad recogió sus herramientas con la calma de quien ha ganado un punto sin haberlo buscado, y se fue hacia la cocina dejando a Leandro solo con el huerto y con una pregunta que prefería no responderse. La tregua llegó sin anunciarse, como suelen llegar las cosas importantes. Fue una noche de mediados de semana, cuando una tormenta bajó de los cerros del norte con más prisa que aviso. El viento entró primero, sacudiendo las contraventanas y volcando la palangana que Soledad había dejado en el corredor. La lluvia llegó después, vertical y seria, con el olor denso de tierra mojada que Soledad siempre había amado,
sin saber bien por qué. Estaba en la cocina, rescatando la palangana y asegurando la ventana del fondo, cuando escuchó pasos en el corredor y apareció Leandro con un candil en la mano y el cabello revuelto de alguien a quien la tormenta había despertado antes que la voluntad. Se miraron un momento. Ella con la palangana en los brazos, él con el candil, los dos en ropa de dormir, los dos con la guardia todavía en algún cajón del cuarto. Y en ese instante particular, sin los roles del día y sin el terreno habitual de sus intercambios, algo se redujo entre ellos a una dimensión más manejable. «Las semillas del granero», dijo Leandro. «Ya cerré el granero», dijo Soledad. Pausa. «¿Cuándo?» «Cuando empezó el viento». Él procesó eso. Asintió una vez, con la lentitud de alguien anotando una deuda. Luego, en lugar de irse, se quedó de pie junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el patio con la expresión de quien no tiene dónde más estar. Soledad puso el agua a calentar. No preguntó si él quería, puso 2 tazas. Leandro lo notó, no lo comentó. Se sentó al extremo de la mesa, no en su lugar habitual, sino en el de los peones, y aceptó la taza de café cuando llegó con la misma naturalidad con la que un hombre acepta las cosas que necesita sin haber sabido que las necesitaba. Bebieron en silencio durante un rato. La lluvia llenaba los espacios. Fue Leandro quien habló primero, y eso también fue una novedad. «¿Por qué se quedó?», preguntó sin mirarla, con la taza entre las manos. «Cuando leyó el contrato, ¿por qué no se fue?». Soledad tardó un momento. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien se la preguntaba con interés genuino. «Porque irme significaba volver», dijo. Y no había nada a qué volver. Leandro levantó la vista. Ella sostuvo la mirada con la serenidad de alguien que ha dicho algo verdadero y no necesita defenderlo. «Además», añadió, y en su voz apareció algo que no era exactamente humor, pero se le acercaba. Sus tomates lo iban a necesitar. Leandro bajó la vista a la taza, y en el ángulo de su boca, apenas brevemente con la resistencia de un hombre que lleva años sin practicarlo, ocurrió algo que Benjamín, de haberlo visto, habría reconocido de inmediato. La lluvia siguió cayendo. Ninguno de los dos se levantó a irse. Don Braulio Montenegro llegó un martes por la mañana, sin invitación y con 3 hombres a caballo detrás de él, como si la cantidad de gente que lo acompañaba dijera algo sobre su importancia. Era un hombre corpulento, de esos que ocupan más espacio del que necesitan en cualquier habitación. Tenía el bigote bien recortado, las botas limpias a pesar del camino, y la sonrisa fácil de quien está acostumbrado a que las conversaciones terminen a su favor. Montaba un caballo oscuro que valía más que el salario anual de cualquiera de los peones de Leandro, y lo sabía, y no hacía nada por disimularlo. Leandro lo recibió en el patio con la frialdad de quien reconoce a un hombre antes de que abra la boca. Se conocían desde hacía años, desde antes de que Leandro heredara las tierras, desde los tiempos en que don Braulio le hacía visitas al padre con la misma sonrisa y las mismas botas limpias, siempre con una oferta en el bolsillo y la paciencia suficiente para esperar el momento correcto. El momento correcto, para don Braulio, era cualquiera en que el otro estuviera débil. «Figueroa», dijo bajando del caballo con la soltura de quien llega a su propia casa. «Qué bueno encontrarte. Venía pasando. Nadie venía pasando por la hacienda Figueroa. Estaba a 4 leguas del camino principal». «Montenegro», respondió Leandro. Soledad los vio desde la ventana de la cocina. No escuchó lo que decían. Estaban demasiado lejos, pero leyó los cuerpos con la facilidad de quien ha aprendido a descifrar lo que las personas no dicen. Leandro estaba quieto, con los brazos a los costados y la espalda recta, la postura de alguien que se niega a retroceder. Don Braulio
Gesticulaba con la amplitud relajada de alguien que no siente que necesita defenderse todavía. Benjamín se acercó a ella por el corredor, con 2 cubetas vacías y una expresión que no era preocupación, sino algo más antiguo y más cansado. «¿Quién es?», preguntó Soledad. «Don Braulio Montenegro», dijo Benjamín, y depositó las cubetas junto a la puerta con más cuidado del que requerían. «Lleva años queriendo estas tierras». Y su padre siempre le dijo que no. Pausa. Leandro también le ha dicho que no. Otra pausa, más larga. Pero don Braulio es de los que piensan que el no es solo el principio de la conversación. Soledad volvió a mirar por la ventana. Don Braulio se había acercado un paso a Leandro y señalaba el horizonte norte con un brazo extendido, con la actitud expansiva de alguien describiendo un futuro que ya considera acordado. Benjamín recogió las cubetas y se fue sin decir nada más. No necesitaba. La conversación en el patio duró 20 minutos. Soledad no supo el contenido sino hasta más tarde, y no porque alguien se lo contara, sino porque don Braulio, al dirigirse a los establos con Leandro, pasó cerca de la cocina y habló con el volumen de un hombre que no distingue entre conversar y proclamar. «Las tierras del norte más las del arroyo», decía, «más una compensación razonable. Es una oferta justa, Figueroa, y los dos lo sabemos». Una pausa. «Además, entiendo que ahora tienes apoyo doméstico. Ese tipo de arreglos pueden complicarse. Yo me haría cargo de simplificarte las cosas. La muchacha, la deuda, todo». Soledad dejó de mover la cuchara. La muchacha, la deuda, todo. Lo había dicho como quien incluye un mueble en el precio de una casa, sin énfasis, sin crueldad particular, que era, en cierta forma, la peor manera de decirlo. Esperó la respuesta de Leandro. «Sal de mi hacienda». La voz de Leandro no era un grito, era algo más definitivo que un grito. Era una temperatura, fría, uniforme, sin fisuras. «Figueroa, te dije que salieras». Silencio. Los pasos de don Braulio se detuvieron. Luego, con la lentitud calculada de alguien que quiere dejar claro que se va por voluntad propia y no por orden de nadie, se reanudaron hacia el patio. «Piénsalo», dijo don Braulio ya desde lejos, con la sonrisa intacta. «La oferta sigue en pie». El sonido de cascos saliendo por el portón se fue apagando hasta que el silencio del mediodía volvió a asentarse sobre la hacienda como polvo después de una tormenta. Leandro entró a la cocina 2 minutos después. Soledad estaba de pie junto al fogón con la cuchara en la mano y una expresión que él no supo leer de inmediato. No era miedo, no era agradecimiento, era algo más complicado que ambas cosas. «Escuché», dijo ella. «Bien. ¿Qué dice el contrato que firmó Gervasio sobre ese tipo de transferencias?» La pregunta era directa y fría, y Leandro la recibió como lo que era, no una acusación, sino una mujer calculando su propio terreno. «Nada», dijo, «porque ese contrato no vale nada. Usted lo guardó en un cajón». «Lo guardé para tener prueba de lo que Gervasio hizo». Soledad lo miró durante un momento, luego asintió, una vez apenas, y volvió a mover la cuchara. Leandro permaneció en el umbral, con la rabia de la conversación anterior todavía visible en la tensión de su mandíbula, y algo más que Soledad notó, pero decidió no nombrar, que cuando don Braulio había dicho la muchacha, Leandro no había hecho la pausa de alguien calculando una respuesta. Había reaccionado antes de pensar. Y eso, Soledad lo sabía bien, era distinto. Pero saberlo no significaba saber qué hacer con ello. Leandro Figueroa seguía siendo el hombre que había recibido un contrato con su nombre escrito sin preguntarle nada, que guardaba ese papel en un cajón en lugar de quemarlo, que le daba órdenes por la mañana y café compartido por las noches durante las tormentas y nunca, en ningún momento, le había dicho con claridad cuál era su lugar en esa hacienda,
Era demasiado para llamarlo aliado. Era demasiado poco para llamarlo enemigo. Soledad sirvió el almuerzo en silencio. Leandro se sentó y comió sin comentarios. Benjamín llegó último. Miró a uno y a la otra con sus ojos de hombre que lleva décadas leyendo el clima de este lugar, y se sirvió su plato con la serenidad de quien sabe que la tormenta de verdad todavía no ha llegado. Había una hora en la hacienda Figueroa en que todo se callaba al mismo tiempo. Era después de la cena, cuando los peones se retiraban a sus cuartos y el fogón dejaba de crepitar y el último animal terminaba de acomodarse en el establo. Una hora que no era noche cerrada todavía, sino el umbral entre el movimiento del día y el silencio de la oscuridad. En ese umbral, la hacienda respiraba diferente, más despacio, más honesta, como si la oscuridad le quitara el esfuerzo de parecer lo que no era. Soledad había aprendido a reconocer esa hora durante las semanas que llevaba allí. Era su hora favorita, aunque no se lo había dicho a nadie, porque era el único momento en que la hacienda dejaba de pedirle algo. Esa noche salió al corredor trasero con una manta sobre los hombros y se sentó en el escalón de piedra a mirar el cielo. No tenía ninguna razón particular para estar ahí. A veces, eso es suficiente. Fue entonces cuando escuchó las voces. Venían del lateral del granero, donde había un banco de madera viejo que Benjamín usaba para fumar su pipa cuando creía que nadie lo veía. Las voces eran bajas, no conspirativas, sino nocturnas, del tipo que se usa cuando el mundo ya está dormido y no hay razón para proyectar. Soledad no se movió. No era su intención escuchar. Pero la noche estaba quieta y las palabras viajaban con la claridad traidora del aire frío. «No sé qué hacer con ella, Benjamín». La voz de Leandro tenía una textura que Soledad no le había escuchado durante el día, sin el filo de autoridad, sin la distancia calculada. Era la voz de alguien que habla porque ya no puede no hablar. No es lo que esperaba. ¿Y qué esperaba? La voz de Benjamín, tranquila como siempre, con el ritmo pausado de quien ya sabe la respuesta, pero prefiere que el otro llegue solo. Silencio breve. No sé, alguien que... Leandro se detuvo. Se escuchó el sonido de alguien moviéndose en el banco. Alguien que no me mirara como me mira ella. ¿Cómo la mira? Como si supiera exactamente qué estoy pensando antes de que lo diga. Pausa. Y como si la mayoría de las veces le pareciera insuficiente. Benjamín se tomó su tiempo antes de responder. Eso es porque la mayoría de las veces lo es, patrón. Soledad esperaba que Leandro respondiera con irritación. Era lo que habría hecho durante el día. En cambio, hubo un silencio largo, y luego algo que sonó, inesperadamente, como una exhalación con rastros de risa. «No me ayudas. No es mi trabajo ayudarlo a engañarse», dijo Benjamín con la serenidad filosófica de sus 70 años. «Mi trabajo es cuidar la hacienda. Lo demás lo hace solo con el tiempo». «¿Qué hace solo con el tiempo?». El viejo no respondió de inmediato. Se escuchó el suave golpeteo de la pipa contra el banco. «Lo que ya está pasando», dijo al fin. «Aunque usted todavía no le haya puesto nombre». Soledad no recordó haberse levantado del escalón. No recordó haber cruzado el corredor ni haber llegado a su cuarto. Lo que sí recordó, con una claridad incómoda, fue el momento en que se sentó en el borde de su cama en la oscuridad y se dio cuenta de que su corazón estaba haciendo algo que no le había pedido permiso para hacer. No era gratitud. Ya había descartado esa posibilidad semanas atrás, cuando Leandro bloqueó la oferta de don Braulio sin dudar. La gratitud se parece a la deuda, y lo que Soledad sentía en ese momento no pesaba. Era lo contrario del peso. Era el problema. Había llegado a la hacienda Figueroa con un plan claro: trabajar, juntar dinero, descubrir la verdad sobre su padre y marcharse con la cabeza en alto. Un plan limpio,
sin variables, sin higos en la mesa, sin noches de lluvia con café compartido, sin un hombre que expulsaba a los que la trataban como mercancía y luego era incapaz de decirle directamente lo que sentía, como si supiera exactamente qué estoy pensando antes de que lo diga. Soledad se recostó sin quitarse los zapatos y miró el techo de madera. El problema con los planes era que no contemplaban a las personas reales, solo a las versiones simplificadas de ellas, las que necesitas para que el plan funcione. Y Leandro Figueroa era, inconvenientemente, una persona real, arrogante a veces, sí, torpe para los afectos, claramente, pero real, con sus bisagras que no arreglaba, sus registros de gastos que releía sin retener nada y su risa nocturna que solo Benjamín conocía. Y eso era, Soledad lo sabía, mucho más peligroso que un enemigo. Gervasio llegó 3 días después. Llegó solo esta vez, sin carreta, con el sombrero inclinado sobre los ojos y una carpeta debajo del brazo que Soledad reconoció desde lejos. Era la misma carpeta de cuero que había traído a la casa de su padre. La había visto tantas veces en sus pensamientos que verla ahora, real y concreta en el patio de la hacienda, produjo en su estómago algo que no era exactamente miedo, sino su pariente más incómodo. Leandro no estaba. Había salido antes del amanecer a revisar el lindero con 2 peones y no regresaría hasta el mediodía. Benjamín fue el primero en interceptar a Gervasio, plantándose frente a él con las manos en los bolsillos y una expresión que no era hostilidad, sino su forma de serlo con educación. «El patrón no está». «No vine a ver al patrón», dijo Gervasio, y sus ojos se deslizaron por encima del hombro de Benjamín hasta encontrar a Soledad, que había salido al corredor en el momento equivocado. «Vine a ver a mi sobrina». Sobrina. La palabra cayó en el patio como algo que no debería estar ahí. Soledad bajó los escalones despacio. No porque no tuviera miedo, lo tenía en la base de la garganta pequeño y frío, sino porque la alternativa era quedarse en el corredor y demostrar que lo tenía. «Gervasio», dijo. Soledad. Sonrió con la sonrisa de siempre, la que no llegaba a los ojos. «Qué bueno que estás bien. Tu madrastra estaba preocupada». «Qué considerado de su parte». Gervasio abrió la carpeta. Extrajo 2 hojas dobladas que depositó en la mano extendida de Soledad antes de que ella pudiera decidir si las quería o no. «Hay un error en el contrato», dijo. «Una cláusula que se redactó mal. El acuerdo original con los Figueroa estipulaba un plazo distinto. Necesitamos que Leandro firme la corrección o la deuda vuelve a estar vigente en los términos originales». Soledad desdobló las hojas, las leyó y entendió, con la misma claridad fría con que había entendido el primer contrato en la carreta, que no había ningún error, que lo que tenía en las manos era un documento nuevo, fabricado, con fechas que no correspondían a ninguna realidad que ella hubiera vivido. Levantó la vista hacia Gervasio. Él seguía sonriendo. «Le diremos a Leandro cuando llegue», dijo Soledad, y devolvió los papeles a la carpeta con una calma que le costó exactamente lo que no iba a mostrar. «Él decide». Gervasio guardó la carpeta sin prisa. «Claro», dijo. «Claro que sí». Pero en su voz había algo que Soledad escuchó con claridad, aunque no estuviera en las palabras. La certeza de un hombre que ya ha hablado con Leandro antes de venir, que ya ha puesto algo en su oído, que no llegaba a negociar, sino a confirmar una trampa que ya estaba tendida. Benjamín acompañó a Gervasio hasta el portón sin hablar. Soledad se quedó en el patio, con el sol del mediodía cayéndole encima y una certeza nueva instalándose en el pecho con el peso silencioso de las cosas que no pueden ignorarse. El tiempo que le quedaba en la hacienda Figueroa se estaba acabando. Y esta vez no dependía de ella.
Leandro llegó al mediodía con el sombrero lleno de polvo del camino y la expresión de alguien que ya ha tenido un día largo antes de que el día terminara. Benjamín le contó lo de Gervasio antes de que bajara del caballo. Lo hizo con la economía de palabras que usaba para las cosas importantes. 3 frases, los hechos, sin adornos. Leandro escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en algún punto del suelo que no era realmente el suelo, sino el lugar donde la gente mira cuando está procesando algo que no le gusta. Entró a la casa, pidió los documentos. Soledad los tenía sobre la mesa del comedor, desplegados y ordenados por fecha. Las fechas falsas que había identificado, marcadas con una línea de carbón al margen. Leandro los leyó de pie, con el sombrero todavía puesto. Los leyó 2 veces. En la segunda lectura, su mandíbula se fue poniendo más rígida con cada línea, como madera que se aprieta contra sí misma. Las fechas no corresponden, dijo Soledad. El documento original que trajo Gervasio la primera vez tiene una fecha. Este tiene otra. No pueden ser del mismo acuerdo. Lo sé. Lo sabía antes de leerlo. La pregunta era directa. Leandro levantó la vista de los papeles y la miró con una expresión que tenía demasiadas cosas adentro para ser fácil de leer. No, dijo. Soledad asintió. Era la respuesta que necesitaba, no la que quería. O quizás eran las 2 cosas al mismo tiempo y ya no tenía claridad suficiente para distinguirlas. Gervasio habló con alguien antes de venir, dijo ella. Llegó muy seguro para ser alguien que solo viene a corregir un error. Con Montenegro, dijo Leandro, y la palabra salió con el mismo tono con que se nombra una plaga. Silencio. ¿Cuánto tiempo lleva ese acuerdo entre ellos? No lo sé. Leandro dejó los papeles sobre la mesa y se quitó el sombrero por fin, pasándose una mano por el cabello con el cansancio de alguien que empieza a entender la dimensión de lo que tiene enfrente. Pero voy a averiguarlo. Dijo que viajaría al pueblo grande al día siguiente, al amanecer. Había un registro civil, un notario que conocía a su padre y una persona en particular, un anciano llamado Don Próspero, que había sido testigo de casi todo contrato de tierra firmado en la región durante 40 años, que podía confirmar si la deuda original de Rodrigo Peralta había existido alguna vez. Soledad escuchó el plan sin interrumpir. «Puede tardar 2 días», dijo Leandro. «Benjamín se queda. Los peones también. No necesito que me dejen guardianes. No los dejo para usted. Los dejo para la hacienda». Pausa. «¿Y si encuentra lo que creo que va a encontrar?», preguntó Soledad. Leandro la miró un momento antes de responder, con la directidad incómoda de alguien que ha decidido dejar de darle rodeos a las cosas. «Entonces, Gervasio y Eugenia van a tener que responder por ello». Una pausa. «Y usted va a saber la verdad sobre su padre». Soledad no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que sintió en ese momento era demasiado frágil para moverlo con palabras, y había aprendido desde niña que las cosas frágiles se rompen cuando se les habla muy cerca. Leandro salió al amanecer, como dijo. Benjamín lo vio partir desde el portón y luego regresó a la hacienda con su paso lento y su sombrero desgastado y la expresión de siempre, que era la expresión de alguien que confía en el tiempo más que en cualquier otra cosa. El inspector llegó la tarde del segundo día. Era un hombre delgado, con traje de ciudad y una libreta en la mano, que llegó a caballo por el camino norte con la actitud meticulosa de alguien que viene a hacer inventario. Traía una carta con el sello de un bufete legal del pueblo grande, el bufete de don Braulio Montenegro, aunque el nombre de Montenegro no aparecía en ninguna parte del documento, y anunciaba una inspección de los linderos de la propiedad por irregularidades en el registro catastral. Soledad leyó la carta 2 veces en el portón, con el inspector esperando a caballo con su libreta lista.
Benjamín estaba a su lado, Ireneo y otros 2 peones detrás. «Los registros catastrales de esta hacienda están en orden», dijo Soledad, devolviendo la carta con la misma calma con que la había recibido. «Eso es precisamente lo que venimos a verificar, señorita». «¿Señorita?» Soledad inclinó ligeramente la cabeza. «El nombre correcto es señora Figueroa para efectos de esta hacienda. El patrón está ausente temporalmente y ha dejado instrucciones precisas». El inspector parpadeó. Benjamín no parpadeó. Tenía la expresión de un hombre que está viendo algo por primera vez y reconoce que es bueno. «Las instrucciones», continuó Soledad, con la misma voz pareja, «son que ningún representante externo accede a los linderos sin la presencia del patrón y sin una orden firmada por el juez del distrito. Si tienen esa orden, podemos esperar juntos a que Leandro regrese. Si no la tienen, el camino de vuelta está por donde vinieron». El inspector miró la carta en su mano, miró a Soledad, miró a Benjamín y a los 3 peones detrás de ella, que no habían dicho nada, pero tampoco habían necesitado decirlo. Guardó la libreta. «Volveremos con la documentación correspondiente». «Los esperamos», dijo Soledad. Los caballos se dieron la vuelta. Cuando el último rastro de polvo del camino se disipó, Ireneo soltó el aire que había estado sosteniendo y murmuró algo en voz baja que hizo reír a los otros 2 peones. Benjamín se giró hacia Soledad con sus ojos de 70 años de leer personas y climas, y en su rostro había algo que iba más allá de la sonrisa habitual. Era orgullo, limpio, sin reservas. «Señora Figueroa», repitió, como probando el peso de las palabras. Soledad sintió el calor subir a su cuello y se giró hacia la casa antes de que llegara a la cara. «Vayan a trabajar», dijo, con una sequedad que no engañó a nadie. Esa noche no pudo dormir. No era el inspector ni Gervasio ni don Braulio lo que la mantenía despierta. Era algo más simple y más difícil que todo eso. Era la imagen de Leandro en algún pueblo lejano, buscando la verdad sobre un padre que ella había defendido sin pruebas durante 8 meses, frente a una mujer que lo había borrado pieza por pieza de una casa que ya no era suya. Era el hecho de que él había ido sin que ella se lo pidiera. Era lo que eso significaba, y lo poco que Soledad sabía qué hacer con ello. Afuera, el viento movía los pastizales con un sonido lento y continuo, y los tomates del huerto trasero, sus tomates, los que nadie le había pedido que plantara, crecían en la oscuridad con la obstinada tranquilidad de las cosas que ya decidieron quedarse. Leandro regresó al tercer día, antes del amanecer. Soledad lo escuchó llegar desde su cuarto, el sonido del portón, los cascos del caballo sobre la tierra, las voces bajas de Benjamín recibiéndolo en el establo. Se quedó quieta en la oscuridad, con los ojos abiertos, esperando sin saber bien qué esperaba. A la mañana siguiente, él estaba sentado a la mesa del comedor cuando ella bajó. Tenía una carpeta delante, café frío que nadie había calentado, y la expresión de alguien que ha dormido poco y pensado demasiado. La miró cuando entró, y en esa mirada había algo que Soledad no le había visto antes. No era la distancia calculada de los primeros días, ni la incomodidad de los momentos en que ella lo dejaba sin argumento. Era algo más directo, más costoso. «Siéntese», dijo. Soledad se sentó. Don Próspero había sido claro. No existía ninguna deuda entre Rodrigo Peralta y la familia Figueroa. Nunca había existido. Los registros del notario, los libros del registro civil, los testimonios de 2 comerciantes que habían hecho negocios con el padre de Soledad durante décadas, todos decían lo mismo. Rodrigo Peralta había sido un hombre que pagaba lo que debía y no tomaba lo que no era suyo.
La deuda era una invención de Eugenia, construida después de su muerte, cuando ya no había nadie que pudiera contradecirla. Leandro puso los documentos sobre la mesa frente a Soledad. Ella los leyó despacio, aunque ya sabía lo que iba a encontrar. Los leyó porque su padre merecía que alguien leyera su nombre escrito con la verdad. Cuando terminó, dobló las hojas con cuidado y las dejó sobre la mesa. No lloró. No porque no sentía demasiado, en demasiados lugares al mismo tiempo, sino porque el llanto habría sido para ella, y ese momento era para él. «Gracias», dijo. Leandro asintió, y luego, con la torpeza honesta de alguien que no ha practicado suficiente este tipo de conversaciones, añadió: «Lo siento. Lo de Eugenia, lo de Gervasio, lo del contrato». Una pausa. «Lo de todo». Soledad lo miró. Él sostuvo la mirada sin cruzar los brazos, sin buscar la distancia habitual. Era la primera vez que lo veía así, completamente quieto, sin armadura, sin el escudo del orgullo que había cargado desde el primer día. Se parecía, pensó ella, al hombre que había escuchado hablar con Benjamín en la oscuridad del granero. «Ya lo sé», dijo Soledad en voz baja. Fueron al pueblo esa misma tarde. Leandro, Soledad y Benjamín, que insistió en ir y al que nadie tuvo el valor de decirle que no, llegaron a la casa de Eugenia Castillo cuando el sol empezaba a bajar. Gervasio estaba también, por alguna razón que Soledad prefirió interpretar como justicia poética. No hubo gritos. Leandro no era hombre de gritos, y Soledad llevaba meses aprendiendo que el silencio preciso pesa más que cualquier escándalo. Leandro depositó los documentos sobre la mesa de Eugenia con la misma calma con que Soledad había depositado el contrato falso sobre la suya semanas atrás. «La deuda no existe», dijo. «Nunca existió. Tienen 48 horas para devolver lo que quedaba de los bienes de Rodrigo Peralta que no fue vendido. Lo que fue vendido lo compensarán con lo que acuerden con un juez». Miró a Gervasio. «Los documentos falsos ya están en manos del notario». Eugenia abrió la boca, la cerró. Gervasio miró la carpeta con los ojos de un hombre calculando cuántas salidas le quedan y encontrando menos de las que esperaba. Soledad no dijo nada durante toda la conversación. No necesitaba. Estaba de pie junto a la ventana de la casa donde había crecido, mirando el sillón de cuero de su padre, que seguía ahí, en el rincón, como si hubiera esperado, y sintió que algo que había cargado durante 8 meses se soltaba finalmente de sus hombros con el silencio suave de las cosas que ya cumplieron su peso. Benjamín, desde el umbral, observó todo con su sombrero en la mano y una expresión que era, en iguales partes, satisfacción y gratitud. De regreso a la hacienda, cabalgaron despacio, con el cielo volviéndose anaranjado sobre los cerros y el camino abierto delante de ellos. Benjamín se fue adelantando poco a poco, con la discreción transparente de sus 70 años, hasta que entre Leandro y Soledad hubo suficiente distancia del viejo y suficiente silencio compartido para que las cosas importantes tuvieran espacio. Fue Leandro quien habló, con los ojos en el camino y las manos sobre las riendas. «Puede quedarse», dijo, «no como dice ningún contrato, no como criada ni como gobernanta». Una pausa que le costó algo visible. «Puede quedarse porque yo se lo pido». Soledad lo miró de costado. «¿Y si digo que no?» Leandro tardó un momento. Cuando respondió, había en su voz algo nuevo. No el orgullo de antes, sino algo más desnudo y más valioso. «Entonces me habré ganado el no», dijo, pero no sin pedirlo. El camino siguió. Los cerros se pusieron dorados, y Soledad, que había llegado a esa hacienda con una mala de cuero y la decisión de no necesitar a nadie,
sintió que la respuesta ya estaba tomada desde antes de que él preguntara. Soledad no dijo que sí esa noche. Lo dijo 3 días después, en el huerto trasero, con las manos llenas de tierra y el sol de la mañana cayéndole de lado. Leandro había llegado sin avisar, como era su costumbre cuando no sabía cómo empezar algo, y se había quedado de pie junto al tomate más alto, mirándolo con la expresión de alguien que ha venido a hablar de otra cosa y no encuentra por dónde. «Ya están maduros», dijo él señalando el tomate. «Ya lo sé», dijo ella. «Los planté yo». Pausa. «Soledad». «Sí», dijo ella. Leandro la miró. «Todavía no pregunté nada». «Ya lo sé». Se limpió las manos en el delantal y lo miró con la calma directa de siempre, solo que esta vez había algo más debajo, algo cálido sin bordes. Pero sí, Leandro Figueroa, que había enfrentado a don Braulio Montenegro sin parpadear y había cabalgado solo hasta el pueblo grande, buscando una verdad que no le pertenecía, tardó un momento completo en procesar esa sílaba. Y entonces sonrió. No la fracción de sonrisa nocturna que Benjamín había visto en otras ocasiones. Una sonrisa entera, sin reservas, que le cambió la cara de una manera que Soledad guardó sin decírselo a nadie. La boda fue sencilla, como son las cosas que no necesitan demostrar nada. Un sábado de cielo limpio, con los peones de la hacienda limpios y peinados ocupando las primeras filas, y el pueblo entero ocupando el resto. Ireneo llegó con una flor en el ojal que claramente alguien más había puesto ahí. Las mujeres del mercado llevaron comida sin que nadie se los pidiera, porque así funcionan los pueblos cuando algo les parece justo. Benjamín fue el padrino. Se presentó con su traje de los días importantes, un traje oscuro que olía a guardado y a dignidad, y el mismo sombrero desgastado de siempre, porque había cosas en las que no cedía. Caminó junto a Soledad hasta el altar con el paso lento y firme de quien lleva décadas cuidando esta tierra y finalmente ve que la tierra le devuelve algo. Cuando el momento llegó, le tomó la mano a Soledad antes de cedérsela a Leandro y le dijo en voz baja, tan baja que solo ella escuchó, una sola cosa. Su padre estaría orgulloso. Soledad apretó su mano un segundo antes de soltarla. No dijo nada. No necesitaba. Esa noche, cuando la fiesta empezó a apagarse y los últimos invitados se marchaban por el camino del norte, Leandro y Soledad se quedaron solos en el corredor de la hacienda. El mismo corredor donde ella había escuchado la lluvia caer, donde había defendido el portón sola, donde había aprendido, sin quererlo, que quedarse puede ser la decisión más valiente. Las luces del patio estaban bajas. Los pastizales hacían su ruido lento y continuo. Leandro le tomó la mano sin decir nada, mirando hacia el mismo horizonte oscuro de los cerros del norte. Y Soledad pensó, con la claridad serena de las certezas que no necesitan palabras, que nadie en el pueblo habría creído, si se lo contaran, que apenas unos meses atrás esa mujer había llegado a esa hacienda con una mala de cuero, un contrato falso y la decisión firme de no necesitar a nadie, que la mayor trampa de su madrastra había resultado ser, sin quererlo, el mejor regalo de su vida, que a veces el camino equivocado te lleva exactamente donde debías estar. Lo que el orgullo escondía, al final, no era debilidad, era esto, y así termina la historia de Soledad y Leandro. Dos orgullos que tardaron en doblar, pero que cuando lo hicieron, construyeron algo que ningún contrato falso y ningún don Braulio del mundo pudo comprar. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu comentario aquí abajo. ¿Cuál fue el momento que más te gustó? ¿La noche de la tormenta, la escena del huerto, o cuando Soledad defendió la hacienda sola? Y si quieres seguir escuchando historias como esta, de mujeres que no se doblan, de hombres que aprenden a merecer, y de amores que nacen donde menos se esperan, suscríbete y activa la campana.
La próxima historia ya está llegando, y te prometo que también va a costarte dejarlo a la mitad.